Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar, aunque aún no ha llegado uno de los invitados a esta mesa. La esperamos en los próximos minutos, pero bueno, por intentar ajustarnos al tiempo que tenemos, vamos a dar comienzo a esta sesión. Bienvenidos, por tanto, a esta tercera jornada del Encuentro Internacional, del Congreso Internacional El Trienio Liberal, 200 años después. Esta jornada tiene por objeto abordar los debates del proyecto reformista del trienio y, en particular, este primer bloque lleva por título Territorio, Diputaciones y Ayuntamientos. Quiero comenzar agradeciendo a la organización del Congreso, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Ministerio de Presidencia, al Senado por acogernos y a los dos directores del Congreso, a Manuel Chus y a Ignacio Fernández, por haber hecho posible la celebración de este congreso. Antes de dar la palabra al ponente y a los invitados, yo creo que tenemos hoy una buena representación con el catedrático Francisco Carantoña y también con invitados que son buenos conocedores del ámbito local, que proceden del mundo institucional, de la Federación Española de Municipios y Provincias y también de la política y del mundo institucional. Antes de darle la palabra al ponente, quisiera trasladarles algunas reflexiones preliminares que además pretendo que nos puedan orientar, al menos en parte, el debate que podamos mantener al final de esta sesión con los invitados. La primera reflexión, yo creo que debemos sentirnos orgullosos del periodo del trienio liberal. Yo creo que iniciativas como este Congreso son necesarias para poder recordar y reivindicar este periodo significativo de nuestra historia. El proyecto reformista iniciado en 1812 y acelerado en el trienio liberal, en el periodo 1820-1823, entiendo que es un periodo de tiempo de una ambición reformista al menos equiparable a lo que fueron los primeros años después de la aprobación de la Constitución de 1978. Y yo creo que desde esa perspectiva también debemos acercarnos a este periodo. Segundo término, en el trienio liberal, en el periodo posterior a la Constitución de 1812, no fue casualidad que una de las principales reformas que se abordaron en este periodo, una de las reformas más importantes, fuera precisamente la de la administración local. Reformar la administración local en aquellos años era imprescindible para asentar el nuevo orden liberal frente a las estructuras del antiguo régimen. Las instituciones que nacen y se desarrollan al calor del periodo constituyente de 1812 son instituciones fundamentales para la vertebración del territorio y para el gobierno de este territorio. De ahí la importancia que tanto los constituyentes como los reformistas en el periodo posterior y en el trienio liberal, la importancia que le dieron a esta cuestión. Es verdad que los principales elementos de la reforma, de la organización territorial, con la regulación de los ayuntamientos, las diputaciones, está recogido en la Constitución de 1812 y en la ley del año posterior, de 1813. De todo ello nos hablará nuestro ponente. Pero es verdad que fue en el trienio liberal cuando se dio un paso significativo con dos leyes muy importantes. En primer lugar, la de 1822, que por primera vez crea las provincias en nuestro ordenamiento, en aquel momento 52 provincias, y que, aunque se abandonó en el año 1823, se recuperó más o menos en los mismos términos en 1833. Y la segunda ley importante y significativa, que tendremos ocasión de debatir y de escuchar al profesor, es sin duda la ley de febrero de 1823, la ley que aprueba las instrucciones para el gobierno económico de las provincias. Es una ley muy importante en nuestro ordenamiento jurídico, es el verdadero antecedente
incipiente de la administración local que tenemos hoy en día es, como decía el profesor Luciano Parejo, la primera ley de administración local como tal que existe en nuestro ordenamiento. Es una ley que trae al ordenamiento jurídico español un avanzado proceso de descentralización en comparación a la situación anterior, que también materializa el principio democrático. Es una ley muy avanzada también en el sentido democrático, muchos años antes de que Tocqueville nos dijera que el municipio, el ámbito local, es una verdadera escuela de democracia. Nosotros ya teníamos una ley en la que el componente democrático tenía mucha importancia. Y también era una ley que, si bien de manera incipiente, sentaba las bases de lo que hoy conocemos como autonomía local, otorgando tanto a municipios como a provincias un ámbito de actuación, un ámbito de autonomía, un ámbito competencial propio y diferenciado. Este carácter democrático que hizo posible la ley de 1823 se abandonó, lógicamente, como todos sabemos, en el año 1823, pero se retomó en momentos puntuales y posteriores, en particular en 1834. Y yo creo que aquí es importante destacar que durante este periodo las diputaciones provinciales fueron auténticos baluartes del orden liberal, auténticos elementos fundamentales en la defensa de las posiciones liberales frente a las posiciones carlistas, porque recordemos que el carlismo en aquellos territorios que iban conquistando iban disolviendo las diputaciones que existían. Por tanto, diputaciones que además fueron, ya digo, elementos importantes en defensa de la causa liberal. La ley del 23 y toda la construcción jurídica de la administración local se puso de nuevo en vigor en años posteriores del siglo XIX, y este carácter democrático de la administración local encontraría nuevos elementos que lo perfeccionaban, por ejemplo, en la Ley Municipal de 1935 de la Segunda República, que establecía por primera vez el sufragio universal en las elecciones locales, o también, lógicamente, con la Constitución de 1978 y las primeras elecciones locales que se celebraron al año siguiente. La tercera reflexión que quiero trasladar es que muchos de los debates que se mantenían entonces en el trienio liberal, muchos de esos debates, aunque nos pueda sorprender, pues los seguimos manteniendo hoy, con, lógicamente, las diferencias de tiempo entre un periodo y otro, pero ya entonces había debates sobre el tema de las competencias, el tema de la autonomía de las diputaciones en relación con otras instancias de gobierno, con el jefe político. Se hablaba también de la participación, de cómo fomentar que los vecinos participaran, de las elecciones de primer nivel o de segundo nivel de los ayuntamientos y de las diputaciones. Se hablaba también de financiación, con los términos y los conceptos de entonces, los propios, los arbitrios, los pósitos. Se hablaba y se regulaba la tutela financiera, por ejemplo, de las diputaciones provinciales también sobre los propios ayuntamientos. Se debatía sobre las relaciones entre diputaciones y ayuntamientos, y también, por ejemplo, sobre el apoyo que las diputaciones provinciales debían realizar sobre los pueblos. Y la cuarta y última reflexión que quiero trasladarles es que el recuerdo de este proyecto de cambio, este proyecto reformista, radical, ambicioso, como el que se produjo en el trienio liberal, nos invita también a pensar y hacer una reflexión estratégica sobre el papel de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales hoy, en el actual contexto político, económico y social. Por eso quisiera que en el espacio de debate que podamos tener después de la conferencia de nuestro ponente, lanzar algunas cuestiones que nos permitan debatir con nuestros invitados, como pueda ser, por ejemplo, efectivamente, en este sentido, los retos y desafíos que hoy afronta el municipalismo en nuestro país, o las relaciones que a día de hoy se mantienen entre diputaciones y ayuntamientos, que han experimentado una evolución significativa desde el siglo XIX, en el que había una clarísima
relación de subordinación de los ayuntamientos a las diputaciones, hasta los marcos y los escenarios de colaboración que existen hoy en día, no solo entre diputaciones y ayuntamientos, sino también con otras administraciones como las comunidades autónomas o la Administración del Estado. Y también invito a la reflexión y lanzo temas para el debate que podemos tratar finalmente sobre el papel de las diputaciones provinciales respecto a algunos de los problemas, algunas de las cuestiones que hoy en día tenemos, como la respuesta que desde estas diputaciones se puede dar al fenómeno del inframunicipalismo y de la despoblación. Porque todos conocemos la planta municipal que existe en España, conformada por más de 8.000 municipios. Yo creo que es menos conocido que la causa de que tengamos esta planta municipal tan atomizada viene precisamente de este periodo que estudiamos hoy. Fue la ley precisamente de 1813 la que, siguiendo la Constitución, obligaba a crear municipios, ayuntamientos en municipios, en pueblos de más de 1.000 habitantes, pero establecía tantísimas excepciones por razones de interés público o de bien público que todos aquellos pueblos que eran señoríos quisieron convertirse en municipios, y de ahí que entonces se crearan 12.000 municipios, hoy 8.000, y ya digo, una de las causas de la atomización de la planta municipal que tenemos hoy en día procede de esa época. No me extiendo más y paso a presentarles ya, a darle la palabra a nuestro ponente del bloque de hoy, el profesor Francisco Carantoña Álvarez. El profesor Carantoña es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo. Es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo en 1988 y es, como decía al principio, catedrático de la Universidad de Historia Contemporánea en la Universidad de León, en la que ha ostentado varias responsabilidades, entre ellas la de decano y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras o director del Departamento de Historia. Su labor investigadora se ha centrado especialmente en las primeras etapas de la Revolución Liberal, la Guerra de la Independencia y el Trienio Liberal, del que hoy nos va a hablar hoy aquí, aunque también ha abordado otros periodos de la historia contemporánea de España. Profesor, cuando quieras, tienes la palabra. Bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, al comenzar es obligado, y además no solamente obligado, sino muy sincero, el felicitar a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y también a los dos directores del Congreso, a Manuel Chus y a Ignacio Fernández Sarasola, por su organización. Y la verdad es que además, bueno, yo personalmente soy uno de tantos que considera y que reivindica que es muy importante recordar la tradición democrática y progresista en la historia de España, pero que esta, desde luego, no nace en 1931, ¿no?, sino que se remonta a periodos anteriores, y probablemente este es uno de los decisivos. Bueno, claro, hablar sobre un periodo como el Trienio Liberal, donde se intentó transformar todo un sistema, y eso no debe olvidarse, social, económico y político, cuando a veces se hacen comparaciones con la transición, por ejemplo, después de la muerte del dictador Franco en el siglo XX, a finales del siglo XX, hay una diferencia sustancial. Es decir, entonces se trató de cambiar el régimen político. Ahora se trataba de cambiar todo el sistema social y económico también. Y eso lo querían hacer incluso los reformistas moderados. Otra cosa es el ritmo y la profundidad de los cambios, pero desde luego afectan a todo tipo de cosas. Y dentro de los cambios que, como comentaba el secretario de Estado, que me ha presentado muy acertadamente, que se van a abordar con el trienio constitucional, bueno, se van a abordar ya con la Constitución de Cádiz, evidentemente, y en el periodo constitucional anterior, pero que ahora se retoma en el trienio, está toda la cuestión de la administración territorial del Estado, de la organización de los ayuntamientos, de las provincias, que en este sentido es muy importante tener en cuenta una cosa, que no solamente se trata de organizar esos poderes locales y provinciales, de democratizarlos, de dotarlos de X funciones, sino realmente de construir el Estado, de construir un Estado distinto. A veces, cuando se habla del absolutismo y se tiene esa idea del Estado fuerte, sobre todo quien no lo conoce demasiado, pero bueno, en este caso estoy hablando para historiadores, espero no coger un tono demasiado divulgativo, porque supongo que todos lo sabemos, pero el Estado del antiguo régimen era muy débil. Era un Estado que tenía muy pocas funciones y que a muchas cosas no llegaba, ¿no? Y esto no es algo que me esté inventando, sino que, como es bien sabido por historiadores, se ha comentado en muchas ocasiones, ¿no?
Pero, claro, tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de... antes existían con el absolutismo 5 ministerios, ahora se aumenta a 7. El de Gobernación va a tener una serie de funciones específicas que luego retomará Fomento. Pero realmente, ¿qué tienen por debajo? Es decir, ¿qué administración había? Poquísimo. Y es algo que se dan cuenta los liberales y, claro, bueno, se me podrá decir, hacen trampa. Es decir, intentan descargar sobre los ayuntamientos cosas que debería asumir directamente el Estado. Bueno, son formas diferentes de concebirlo y hay que tener en cuenta, insisto, que se empezaba desde abajo y se estaba construyendo. Me imagino que luego habría que desarrollar más los funcionarios, la planta de los ministerios, y hay que tener en cuenta que estamos además en un momento en el que hay poquísimos recursos, en que hay una deuda terrible, en que el Estado le cuesta muchísimo recaudar impuestos. Es más, si llega el régimen liberal en el 20, en buena medida, es porque se rechaza la presión fiscal que existía con la reforma de Garay, y eso favorece muchísimo a los liberales y que la gente asuma el cambio de manera positiva, y va a costar muchísimo recaudar los impuestos. Y no digamos ya implantar la reforma fiscal. Bueno, ¿dónde están los recursos? Claro, no es fácil. Y es verdad que en este sentido lo que van a hacer las Cortes es endosarles parte de estas funciones, como vamos a ver, a ayuntamientos y en menor grado a diputaciones, pero bueno. Por lo tanto, se trata de una reforma importantísima y, como comenta además el propio Argüelles en el discurso preliminar, a veces también cuando estamos en un congreso con tanto especialista, hay cosas que sé que digo que probablemente muchos de los que están aquí ya las conocen de sobra, pero bueno, quizá otros no, porque todos, aunque nos dediquemos al trienio, no conocemos todo lo posible sobre el trienio, ¿no? Entonces, espero que no ser demasiado, digamos, que haya cosas que ya se conocen, que por lo menos a alguna parte del auditorio le resulten más novedosas. Pero bueno, lo que quería decir es que es evidente que para establecer el nuevo sistema había que llegar hasta los últimos rincones del país y que además está muy relacionado con todo lo que se había hecho con el cambio del régimen señorial, etcétera, ¿no? Y por eso es quizá una de las reformas más importantes, y así lo ven las Cortes también, la que se hace con la administración local y con la administración provincial. Y a la hora de definir esta reforma, yo la definiría de 3 maneras. En primer lugar, se trata de una descentralización. Y esto es algo que se ha discutido en muchas ocasiones y aún me lo han discutido hace poco en un congreso que también dirigía Manuel Chus, que es incansable, sobre el trienio, y donde también estaba Mariana Terán, y se me ha discutido la cuestión de la descentralización. Bueno, es verdad que las competencias que tienen las diputaciones son limitadas, ¿vale? Pero, anteriormente, ¿qué había? ¿Qué es lo que había? Lo que había eran corregidores, lo que había eran intendentes, lo que había eran alcaldes mayores, que independientemente ya de que era el barullo este del antiguo régimen, donde se confundían los cargos judiciales con los gubernativos, con los que tenían la administración económica a su cargo, eran todos nombrados por el rey. No había ningún órgano representativo. Es decir, quedaban en las provincias forales, vascas, Navarra, Asturias y una Junta de Galicia con muchas menos funciones y que se reunía de Pascuas a Ramos. Eso es lo que había. Todo lo demás estaba nombrado. Y luego los ayuntamientos. Utilizo una cita que es conocida porque, bueno, por lo menos para mí, pues lo usé varias veces, pero bueno, me parece muy clara y además precisamente es de un gran asturiano, académico de la historia y uno de los padres de la historia del derecho, y que además lleva el nombre precisamente, le da el nombre al Instituto Martínez Marina, ¿no? Y es precisamente de la autoridad de las Cortes de Francisco Martínez Marina, cuando describe cómo era la administración local del antiguo régimen. ¿Qué instituciones tan funestas y repugnantes al fomento del progreso de la industria popular? ¿Qué multitud de abusos injustamente tolerados? Jueces elegidos, los jueces eran los alcaldes, elegidos por señores territoriales. La mitad de España era territorio de señorío, por obispos, por personas poderosas, abades de monasterios de uno y otro sexo, comendadores de órdenes militares, bueno, etcétera. Oficios de república perpetuos, comprados, eso eran los ayuntamientos. Los regidores eran hereditarios, eran perpetuos. Es decir, que lo que tenemos es provincias donde no había nadie elegido, donde se gobernaba todo desde arriba por decisión del monarca, y ayuntamientos en manos de oligarquías locales, con bastantes recursos, por otra parte, de bienes de propios y de arbitrios, y que daban lugar a una corrupción absoluta, donde realmente la reforma de Campomanes, con la introducción de los procuradores síndicos y de los diputados del común, realmente poco cambió. Y eso es algo que todos los estudios lo reconocen. Bueno, es verdad que por lo menos hubo alguna elección en España a partir de ese año,
para elegir a esto, que no votaba nadie, por otra parte, porque todo el mundo sabía en casi todas partes, bueno, le veía algún caso en algún pueblo alguna vez y en alguna ciudad donde hubo un pequeño lío porque alguien quería ser y otros no querían que fuesen, cosas de caciquismos locales, pero en general ni se votaba. Pero bueno, eso es lo que había, bueno, y es lo que plantea precisamente Argüelles en el discurso preliminar, aunque no lo firma él solamente, pero bueno, se le atribuye siempre, ¿no?, cuando plantea que la Comisión Constitucional cree que generalizando los ayuntamientos en toda la extensión de la monarquía, bajo reglas firmes, fijas y uniformes, que sirva de base principal la libre elección de los pueblos, se dará a esta saludable institución toda la perfección que pueda desearse. Y aquí vamos a la segunda parte. Lo primero, descentralización con relación a lo que había. Y vamos a ver que en las competencias de los ayuntamientos aumentan y que algunas serán importantes y que con la ley del 23 hubiera supuesto un gran cambio. Bueno, de hecho lo supuso más adelante porque se retoma. Y no se retoma en vano por parte de los progresistas, claro está. Decía que por un lado descentralización, por otro democratización. Y además se puede decir literalmente. Es decir, el sistema municipal es democrático y así lo vieron los progresistas, los demócratas y los republicanos en el siglo XIX. Y así lo restablecen sistemáticamente, incluso en la Revolución del 68, hasta que se elabora en el 70 una ley nueva. ¿Y por qué es democrático? Pues porque hay sufragio universal masculino, con la restricción que en el caso de la península realmente no se aplica, no tiene efectividad, que es evidentemente esa restricción racista, ¿no?, la población de color, y luego la otra, lo de los criados, que son criados domésticos, que es un porcentaje mínimo de la población. Por lo tanto, se puede hablar de sufragio universal masculino. Pero es que además, bueno, en este caso, como solamente hay una escala, es casi directo. Y hay que tener en cuenta que se renuevan los alcaldes cada año, que se renuevan los ayuntamientos cada año, y que la gente aquí sí que participa y sí que hay debate en estas elecciones. Y luego también incluso para las diputaciones. Las diputaciones se eligen cada 2 años, se renuevan por mitades, como es sabido, y los electores son los mismos que eligen a los diputados a Cortes. Por cierto, se eligen sin ningún sorteo. Aquí se vota, el sistema es indirecto y mayoritario, pero se vota. Y se participa. Yo sobre eso algo, pensé que no voy a meterme, pero vamos a ver, es que, y bueno, hoy me vestí de verde masón, precisamente tomando casi un poco los partidos de la época, pero es que hay debate político, y es más, en las elecciones del 21, ya pasó en las del 20, si no recuerdo mal, había gente que llevaba hasta papeletas para votar, ¿eh? Es decir, que se sabía quién se votaba, se movía por tal, y había en ese sentido, yo creo que se acercaba mucho a la democracia. Claro, todavía no hay partidos bien configurados que van a tardar, ¿eh? Y faltan otras cosas, pero bueno. Por lo tanto, descentralización, democratización. Bueno, además esto es indudable. Con relación a lo que había es que se democratiza, hubieran hecho lo que hubieran hecho, ya lo hubiera democratizado. Pero es que se hizo mucho. Y uniformización, eso sí es verdad. Se pretende que la administración sea igual en toda España. Y ahí, bueno, hay un debate interesante que tiene que ver también con la configuración de las provincias, sobre qué pasa con todos los sistemas forales, con lo poco que queda de lo de antes. Bueno, pues se trata de que todo tenga las mismas características. Y evidentemente lo que sí es verdad, y esto lo plantea Argüelles y se plantea en el debate y es muy conocido, por ejemplo, lo que dice Toreno también, la cuestión de la representación, la cuestión de la soberanía. Para los liberales, para la mayoría, los americanos, hay una minoría con matices, pero en general está claro que cuando elaboran esta normativa y cuando elaboran la Constitución, tienen muy claro que la soberanía es de la nación española y que en el sentido político, en sentido estricto, los únicos representantes de la nación son los diputados a Cortes. Claro, pero el problema es que los miembros de los ayuntamientos, los regidores, los alcaldes y los diputados provinciales van a ser elegidos también. Entonces, representativos son. Pero ¿hasta qué punto representan? Lo que se trata es quitarles la representación política. Por eso se habla mucho del gobierno político, del gobierno económico, perdón, de las provincias, ¿no? Eso es lo que se recoge también en la Constitución. Bueno, no tengo miedo de pasarme tiempo, no voy a extenderme en comentar el texto, que por otra parte es conocido. Ah, sí, pero hay un aspecto que sí me importa porque aquí lo plantea bien Argüelles. Es esa contradicción que tiene el legislador entre, por un lado, querer acercar la administración a la gente, que participe, que pueda votar, pero que no se pase tampoco de autonomía. Es decir, lo que estoy planteando, descentralizar, democratizar, pero sin caer en ese temido federalismo. Es algo que es recurrente y que viene después al debate, se plantea mucho en el debate del año 21 sobre las provincias en el 22, la cuestión del federalismo. Bueno, y entonces lo adelanto ya, vamos, lo voy a comentar ahora o después porque también se plantea ahora en las Cortes. Claro, se saltaba en la guerra de la independencia o se salía de la guerra de la independencia. Y sobre las juntas tenían una doble apreciación.
Por un lado, habían salvado a España, y se dice literalmente por algunos diputados, y la habían salvado a las provincias, no Madrid. Es decir, que la guerra, como es bien sabido, a pesar de que estemos en Madrid y a pesar de que estemos cerca de la Puerta del Sol, no empieza el 2 de mayo. La guerra empieza, la declara Asturias, la declara Galicia, la declara Valencia, la declara Cartagena, la declaran las provincias. Y además, bueno, pero además, claro, individualmente, porque la guerra se la declara Asturias a Napoleón, pero en principio no representa a España. Solamente Sevilla, que siempre fueron muy grandones, se quiere representar a toda España, sin que le hagan caso el resto de España a Sevilla. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que, claro, se recuerda, las provincias salvan a España, vale. Pero al mismo tiempo hay un peligro en las provincias, porque si quieren tomar mucho poder, y eso se vio en la Guerra de la Independencia, claro, con la Junta Central y las Juntas Provinciales, primer año, luego ya dejan de ser supremas y sobre todo con la de Sevilla, precisamente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto lo plantea Argüelles y es lo que intentan controlar con un sistema de contrapesos. Habrá ayuntamientos, habrá diputaciones elegidas, pero hay un presidente que es el jefe político, presidente de la Diputación, que es designado por el Gobierno. Hay un intendente que se encarga de la gestión económica y es el vicepresidente, sustituye al jefe político. Por eso ahí, ayer hablaban de Alcalá Galiano, tuvo mucho lío en Córdoba, porque él era intendente, pero le tocó hacer de jefe político cuando un proceso electoral y se metió en un lío. Pero bueno, no voy a contarlo ahora, pero me acordé ahora en este momento, ¿no? Porque tiene esas funciones también políticas, no es solamente un delegado de Hacienda el intendente. Y, claro, las diputaciones controlan a los ayuntamientos, pues se intenta buscar también evitar la corrupción, ¿no? Entonces ahí, y ya veremos después, cómo las propias diputaciones también pueden controlar al jefe político. Es decir, que los controles son varios. Hay una especie de sistema de contrapesos que es peculiar en ese tipo de administración local. Pero vamos, lo que no se quiere es que se desmanden. Y a las diputaciones, por lo tanto, las puede suspender el Gobierno si se pasan en sus funciones. Pero suspender no significa tampoco suprimir. Hasta que decidan los jueces, dejan de actuar los diputados, pero pasan a hacerlo los suplentes. No una comisión gestora, como pasó después en leyes posteriores, los suplentes. Bueno, se respeta ahí ese principio de representatividad democrática, ¿no? Bien, aquí recogía algunas de las funciones que plantea la Constitución. La mayor parte, en caso de los ayuntamientos, son las conocidas, cargarse del urbanismo, de obras públicas, de la sanidad, etcétera. Pero aquí empiezan a aparecer ya en la Constitución una serie de cosas que nos parecen extrañas, ¿no? Pero yo creo que tiene razón Ortego Gil cuando dice que no son impropias, pero bueno, aquí he marcado alguna. Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones. Bueno, hay que tener en cuenta cómo se cobraban entonces las contribuciones, que por lo menos los que somos historiadores lo sabemos, ¿no? Ese sistema que había disparatado en España, donde no había ningún tipo de estadística, se usaba el censo de población del 97, se repartía a ojo de buen cubero entre las provincias, a veces de manera muy injusta, luego las provincias lo repartían entre los partidos y los partidos tocaban a los ayuntamientos. Y entonces a ojo de buen cubero a ti te tocaba X que tenías que recaudar y lo recaudabas o no, bueno, así funcionaba todo, ¿no? Pero ese repartimiento, cómo se hiciese y cómo se cobrase a los vecinos, era muy importante. Entonces, claro, es una función de acuerdo del Estado, tendría que ser. Si hubiera una administración de Hacienda que funcionara, que no la había. Pero el que esté en manos de los ayuntamientos lo que hace es acercarla a los ciudadanos, ¿no? Y que tenga posibilidad de quejarse. Y se podían quejar. Y se podían quejar a la Diputación. Por lo tanto, es verdad, bueno, vale, no es una función tradicional de un ayuntamiento. No debería serlo, quizá. Pero, insisto, acerca esa administración a los ciudadanos y la democratiza, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la cuestión de las escuelas. Y luego hay otro aspecto que se añade en el 23 y como me voy a acercar al final, lo voy a comentar ya. Bueno, entre las cosas que intentan hacer los liberales, y este liberalismo tiene un componente social importante que a veces se olvida. Es decir, la desamortización más social que se intenta poner en marcha en España es esta. Cuando se quiere repartir, por ejemplo, parte de los bienes municipales a los campesinos pobres. Esto se hace ahora, luego se olvida. Otra cosa es que luego se haya frenado precisamente por la reacción del 23. Pero hay dos cuestiones que se plantean, por ejemplo, la cuestión de la reforma educativa. Sé que lo va a plantear Pilar después. Bueno, y una de las críticas que se hacen, claro, no hay dinero. Vale, si no pones la ley y no das las órdenes para que esto se ponga en marcha, nunca se va a hacer. Vale, primero toman esto, luego habrá que ver los recursos. En el caso de los ayuntamientos, de acuerdo, que no es nuevo, aquí se copia Francia, porque todas las reformas educativas francesas de la época, desde la Convención hasta después el Directorio y luego Napoleón, parten también de una enseñanza primaria municipal. Lo que se intenta es una enseñanza primaria municipal universal, que además en el trienio se plantea que incluye a las mujeres también. Bueno, con las limitaciones que se quiera, compárese con lo que había. Cada pueblo una escuela.
Y cada ayuntamiento tiene que mantener al maestro. Luego la Diputación lo examina. Bueno, hay todavía escuelas normales y ese tipo de cosas. Claro, es una función que hoy pensamos, bueno, y los ayuntamientos se encargan en parte de los colegios, ¿no?, del mantenimiento del colegio, pero no se encargan de pagarle al maestro, evidentemente, a los maestros, etcétera. Pero, bueno, es lo que digo, es parte del Estado, el ayuntamiento, como se lo concibe. Y es una función. Pero, por ejemplo, hay otra que aparece claramente en el 23, y es la de dotar de médico al ayuntamiento. Un facultativo, además, se pone para hombres o para personas y para animales, ¿eh? Si pudiese un veterinario, también. Entonces, lo que se plantea es que, claro, tiene que ser la Junta de Beneficencia. Si tiene recursos, si no los tiene la Junta de Beneficencia, el ayuntamiento se encargará de tenerlo para pobres. Pero si puede pagarlo, porque tiene suficientes recursos, para toda la población. El médico de atención primaria, bueno, se crea. Otra cosa es como lo que tardase en funcionar o lo que sea, pero el planteamiento es este, ¿no? ¿Y a quién se busca? Esos ayuntamientos que tienen recursos. Insisto, muchos tienen recursos. Otros, claro, los nuevos, que esto es otra historia, van a ser muy nuevos y van a tener muy pocos. Bueno, voy a pasar rápidamente. Aquí comento precisamente estas. Por cierto, hay otra función que es importante de los ayuntamientos, que es la de orden público. Claro, hablamos de ese Estado o no Estado del siglo del antiguo régimen. No había policía, que hemos bien sabido. Ahora los liberales no establecen todavía la policía de investigación. Eso le toca a Fernando VII, que fue una de las cosas que aprendió de Napoleón, que le gustó, que fue, como se sabe, el inventor de la policía moderna, que les encantó a todos los reyes absolutistas. Y luego, por cierto, además se conmemoró ese nacimiento de la policía dudosa. Yo me acuerdo cuando se conmemoró el 175, creo, aniversario. Es que, hombre, pues es verdad, nace la policía, pero vaya como nace, ¿no? Y para lo que nace. Que a lo mejor fue lo que hizo toda la vida, en buena medida, en este país nuestro, que yo también conocí la de Franco, evidentemente, ¿no? Pero bueno, bien, pero no hay tampoco una policía que se encarga de perseguir a los bandidos, a los delincuentes, de mantener el orden, una policía uniformada. No hay. Hay alguaciles y, si no, el ejército. Y, si no, vecinos honrados, que valen para un roto y un descosido y se los convoca cuando hay un follón muy gordo. Ahora se crea la Milicia Nacional. ¿De quién depende la Milicia Nacional? Es local, de los ayuntamientos. Y las diputaciones, y en el 23 ahí se va a insistir también, van a tener, evidentemente, que apoyarlos, como en otras funciones, para armarla, para organizarla. Claro, la Milicia Nacional, lo que se comentó, lo comentó Jordi, bueno, tiene una implicación política muy grande, porque se politiza muy pronto y es una forma de movilizar. Bueno, se politiza en un sentido y en otro, porque ya sabes que en muchos pueblos lo que había era todo, tenían miedo a que la gente se alistase, porque estaba lleno de realistas, y claro, depende del caso, ¿no? Y armar a los realistas también era peligroso. Pero bueno, la Milicia Nacional es otra responsabilidad municipal muy importante en este sentido, que nace también aquí, ¿no? Bien, aquí hay algo que he destacado del año 23, y antes de comentar, de finalizar, quería que se tuviese en cuenta para que se vea la modernidad. Bueno, a mí la modernidad de la legislación del trienio, muchísimas cosas me asombran. Es que yo no sé, pero a veces hay cosas que no se comentan. Yo a mis alumnos se lo enseño, por ejemplo, bueno, del trienio y de las Cortes de Cádiz, ¿no? La ley de propiedad intelectual, la protección de los extranjeros que se asilan en España, que se pueden asilar y que no se los puede perseguir por derechos políticos. A mí me parece asombroso, porque cuando a veces se dicen, y cuando veo a algún historiador reaccionario que dice que las Cortes se dedicaron a chascarrillos, digo, pues manda carallo, porque, perdón, pero es que, vamos a ver, tenían sesiones de 3 meses. De 3 meses que bueno, luego el acuerdo se prorrogan en varias ocasiones en Cortes extraordinarias. Pero ¿cuántas leyes hicieron? ¿Y qué leyes hicieron? Y un código penal, y un código civil que se elabora y no se llega a terminar. Todas estas reformas que estamos comentando. Es una legislación ingente y gran parte de ella de mucha calidad, y que parte sobre nada. Y resulta que se dedicaban a discutir sobre la medalla de no sé qué. Digo, si ustedes leen a determinados historiadores de la época o posteriores, porque luego la historiografía reaccionaria llegó hasta ahora, es asombroso, pero bueno, vamos a lo de aquí. Esta concepción de los ayuntamientos. Bien, voy a pasar de lo que planteé al principio, quedémonos con el artículo 30. En el mes de octubre de cada año formarán los ayuntamientos y remitirán a la Diputación Provincial el presupuesto de gastos públicos ordinarios. Esto no existía. Se obliga a hacer un presupuesto anual al ayuntamiento, como lo hacían el Estado con las Cortes, a costa del Fondo de Propios Servicios. Formarán y remitirán al mismo tiempo otro presupuesto por el valor de estos fondos, y si no alcanzase para cubrir el presupuesto de gastos, propondrán a la Diputación nuevos arbitrios que estimen convenientes. Y artículo 31. Cuando los ayuntamientos hayan de tratar de los presupuestos referidos, lo harán a puerta abierta, en día festivo, a una hora cómoda y anunciándolo al público con la anticipación de 3 días.
para que los vecinos puedan concurrir a enterarse. Es decir, se busca la participación vecinal, se busca la implicación política de la gente. Y no solamente votando, sino yendo, claro, de acuerdo, esto es una ley exaltada, entre comillas, porque los pobres exaltados eran bastante moderados, muchos de ellos en muchos sentidos, del liberalismo progresista. Es una cosa que no se matizó bien aquí, alguien lo dijo, ¿no? Hay más de un liberalismo. Desde luego hay por lo menos dos grandes sensibilidades, una más moderada y otra más progresista. Y dentro de ellos hay más. Y algunos se acercan claramente a la democracia ya en el trienio. Pero bueno, no es mi tema, aunque es un tema que va a quedar pendiente, pero bueno, no es mi tema, ¿no? Y que habría que tocar. Pero vamos, lo que quería plantear en este sentido es eso, ¿cómo se busca la participación de los vecinos? Bueno, a partir de aquí, ya para terminar, las competencias había comentado que pueden considerarse limitadas. Aquí explico que, a pesar de todo, por pocas que sean, pues evidentemente son importantes. Había hecho esto, lo que pasa es que ya me imaginaba que no se va a leer muy bien, con las competencias que tienen. En 1813 hay que tener en cuenta que la instrucción de junio de 1813 sí es bastante restrictiva y luego en 1823 cómo se amplía. No voy a leerlas todas con detalle porque hay parte de cosas que ya he comentado. Pero en cualquier caso, que se tenga en cuenta que las diputaciones tienen una función que es controlar a los ayuntamientos, que es evidente, que es importante, controlan su presupuesto y, por lo tanto, en ese sentido, su actividad, pero también tienen una labor de apoyo, de coordinación para obras públicas que afecten a varios ayuntamientos y, además, de promoción y de realización de obras públicas provinciales. Bueno, lo que tienen que hacer ahora. Evidentemente hay un problema, de nuevo, el dinero. Ahora bien, en 1823 se les asigna ya fijo por lo menos un 5% de los bienes propios de los ayuntamientos. Ahí van a tener recursos ya. Pequeños, vale. Y luego, aparte, piden al Estado e intervienen y vigilan las que está realizando el Estado. Pero luego, aparte de eso, tienen otra serie de funciones que son importantes. Algunas, más bien, casi recuerdan las atribuidas a las sociedades de amigos del país. Y es algo que también planteó Jovellanos, bueno, y esto lo comentó con él también el profesor Sarasola, precisamente, si no recuerdo más, en el informe sobre la ley agraria, ¿no? Cuando plantea la utilidad de crear una especie de comisiones en todas las provincias para fomentar la agricultura, tal. En el fondo, es esa tradición ilustrada que se pasa también a las diputaciones, ¿de acuerdo? Eso no es una competencia efectiva, pero sí es algo que se considera importante, ¿no? Por realizar propuestas. Ahora bien, de hecho, en el 23, por ejemplo, claro, se dice, todo lo que hacen de todas formas tiene que pasar por el jefe político. Bueno, todo no. Hay, por ejemplo, una función política muy importante que tienen, que son las denuncias sobre infracciones a la Constitución. Y ellas pueden denunciar al jefe político. Y es más, en el 23 se aclara, claro, no tenía mucho sentido, es como en el ejército, ¿no? Que tienes que denunciar al capitán y lo denuncias al comandante que está por encima y resulta que es el capitán el que tiene que tramitar la denuncia, ¿no? Bueno, pues evidentemente no hay soldado que denuncie, por lo menos antes, cuando no sé ahora, en este caso, si habrá cambiado también el ejército. Pero, evidentemente, claro, ¿cómo ibas a denunciar al jefe político a las Cortes a través del jefe político? La cosa era contradictoria. Ahora se plantea que no, que si la denuncia es contra el jefe político, se pueden dirigir directamente al Gobierno o a las Cortes, las diputaciones, y para otras cosas. Por lo tanto, el jefe político, su presidente, determinados acuerdos tiene que llevar su firma, pero ahí tiene ya una autonomía incluso para denunciar al propio jefe político la Diputación Provincial. Bien, por lo demás, hay otra función que también es importante, política, que no suele mencionarse, que es, por ejemplo, la que tienen de emitir informes sobre los nombramientos de jueces y magistrados. No es ninguna tontería. Hay que tener en cuenta, y esto lo comentaba con alguien precisamente ayer, algo que le va a pasar al nuevo sistema liberal es algo parecido a lo que pasó en España en el año 75. Vamos a ver, ¿quiénes eran los jueces? Bueno, vale, la inmensa mayoría pues serán por lo menos absolutistas y algunos absolutamente inútiles, gente que había entrado por familia, que había entrado por influencias encima de reaccionarios, ¿no? ¿Qué pasó aquí con los jueces de la dictadura? Vale, ¿qué pasa con eso? Pues el asunto es que el régimen, el nuevo sistema liberal, al contrario de lo que se dice y al contrario de lo que a veces dice hasta Galdós, no se tomó ninguna revancha, no hay ninguna depuración, no hay ninguna persecución y siguen en sus puestos. Entonces, claro, ahora se introduce gente nueva, solamente quien estuvo implicado en alguna cosa política, en alguna causa de represión y tal, que sea muy claro, va a perder el puesto. Pero bueno, ahora aumentan los puestos de magistrados, de jueces, de magistrados, hay que coger a gente nueva. Y se piden los informes a las diputaciones, de carácter político, porque luego es el Consejo de Estado el que tiene que hacer la propuesta al rey, bueno, al Gobierno,
que es el que nombra definitivamente al cargo. A mí me parece otra cuestión importante, ¿no? Aparte de todo lo relacionado también con las estadísticas provinciales. Por cierto, hay una cosa que no mencioné. Cuando comento las estadísticas que tienen que hacer, que son importantes para recaudar impuestos y para que tengan información, porque no había censos de población. De hecho, bueno, no va a haber hasta el 57, como se sabe, desde el 97. Pero, por ejemplo, una de las grandes novedades que se crean ahora es el registro civil. Lo que se plantea primero en la instrucción del 13 es que los ayuntamientos, con información de los párrocos, lleven contabilidad de nacidos, casados y fallecidos. Y además tiene un sentido sanitario, porque tiene que haber un informe médico en el caso de que haya epidemia o que haya una enfermedad contagiosa, etc. Pero es que ahora en el 23 se lo llama expresamente registro civil y se atribuye el registro civil a los ayuntamientos. Es también una creación del trienio, frente al registro tradicional, que bien lo saben los modernistas, que tienen que andar parroquia a parroquia para enterarse de cómo va la población. Pues ahora no, se pretende que haya un libro, que además de esto se dé información, que informe lógicamente al jefe político y al Estado, donde se registren todos los cambios que hay en la población. Y se llama estrictamente registro civil. No sé si lo tengo en esta diapositiva, porque ahora ya como estoy hablando sin seguirlas, pero bueno. Y me quedaría todavía, y ya me pasé, la división provincial. Sobre la división provincial, más que nada quería comentar un par de cosas. Lo que se intenta hacer, esto sería el complemento, lógicamente. En las provincias, claro, que establecen inicialmente, me parece que fueron 38, 39, en el 12 y en el 20 aumentaron en par de ellas, parece que aumentaron porque aumentaron con Málaga y con Cantabria, como se sabe, primero Santander, antes de que se hiciese la reforma definitiva. Lo que eran conscientes es de que había que reformar las provincias. Ahora bien, hay una cuestión que a veces se comenta poco, que una cosa que se plantea por parte de la Comisión y que se va a respetar, aunque los exaltados eran más jacobinos, es el respeto de los viejos reinos, las provincias reino tradicionales. Hay que tener en cuenta que en las dos Castillas existían ya las provincias económicas. Ahí el cambio es un cambio, en todo caso, de regular fronteras. Es decir, ya existía León, ya existía Ávila, ya existía Segovia, ya existía Cuenca. Todo eso existía. Pueden llamarse de otra manera, no sé, Cuenca se llamaba La Mancha, pero bueno, es igual. Que eran las provincias. Ahora bien, el cambio en Galicia, en la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia, pues Aragón, era un cambio más profundo. Y ahí está la discusión. ¿Qué se hace? Lo que propone la Comisión, y se acuerda, es no romper las viejas fronteras, respetar esas provincias reino. Y a la hora de dividir las provincias, la Comisión plantea 3 criterios. Población, extensión, para que no haya grandes diferencias, aunque las habrá, porque habrá provincias de 100.000 habitantes y otras de medio millón, pero bueno, eso probablemente era inevitable. Extensión, lo que llaman topografía, es decir, que no haya una cadena montañosa que divida en dos la provincia y que haga muy difícil las comunicaciones, y luego la cultura. Y es lo que quería destacar. Y aquí me interesa muchísimo lo que plantean, que se debatió desde luego en las Cortes y sería un debate interesante de comentar, pero junto con las 3 bases indicadas, conviene atender al mismo tiempo a otras varias consideraciones que influyen también más o menos en la materia, como son la uniformidad en la lengua, inclinaciones y gustos, industria, modo de vivir, vestirse y alimentarse. Y se plantea expresamente que si se rompe esto, se arriesgan a tener problemas de orden público. Luego todo esto también derivó en debates sobre el nombre de las provincias, porque se decide poner, que es la propuesta más jacobina, el nombre de la capital. Lo que pasa es que inicialmente la Comisión, y es que lo pide la Diputación de Cataluña, que se divida en 4, porque no podían forma llegar de un extremo a otro, pero querían llamar Cataluña a Barcelona. Claro, eso era contradictorio. Y llamar a Burgos Castilla. Entonces resulta que había varias provincias de Castilla y una que era Burgos, de Tarragona, y sin embargo Cataluña sería Barcelona. Pero lo que decían es que era por lo menos conservar el nombre. Hombre, al final los diputados más sensatos acaban imponiendo y dicen, bueno, el nombre se conserva igual. Y se llamará Galicia, y luego dentro de Galicia estará Coruña y tal y cual, y estará Ourense, ¿vale? Pues este es lo que se va a plantear, ¿no? Pero ahora ya me despisté con el asunto. Bueno, lo que quería decir fundamentalmente es que se plantea ese respeto. Que en el caso del País Vasco, por ejemplo, también fue importante, porque inicialmente la propuesta, como Guipúzcoa es muy pequeño, era también suprimir Guipúzcoa. Pero ahí se plantea, claro, si se une Guipúzcoa a Álava, y eso se dice en el debate, los de guipuzcoanos hablan euskera, y en Álava se habla castellano mayoritariamente. Entonces está mezclando churras con merinas, y esto va a plantear, y se dice literalmente, se van a plantear problemas de orden público. Incluso con el cambio, por ejemplo, del nombre de Navarra a pasar a ser provincia de Pamplona. Claro, Asturias también se queja, ¿no? ¿Por qué nosotros, que no dividimos? Porque el problema era cuando partías un reino grande y cuando tal, ¿no? ¿Por qué nos quitan el nombre también? Se lo quitaron. Bueno, voy a dejarlo aquí.
había mil cosas que plantear, que son interesantes en todo este debate, pero ya son menos políticas. A veces algunas quedan dentro de la anécdota, ¿no? Lo que me importa sobre todo es destacar la importancia que tiene esta reforma y la importancia que tiene en esos sentidos, que es descentralización, democratización y construcción del nuevo Estado liberal. Y, por cierto, que esto era válido, voy a decir una última frase ya para meter un poco en el debate. En España ha habido tres grandes tradiciones sobre la política territorial del Estado. Tres. La reaccionaria, vamos, la bonapartista, que es la centralista de verdad y que se llama malamente jacobina, porque no es jacobina en absoluto. Eso es Napoleón puro. Y es la que van a tener los moderados, la que van a tener los conservadores y la que tendrá Franco. Y son alcaldes, presidentes de diputación designados, etcétera. La progresista liberal, que es esta, y que continúa con los republicanos, que continúa con el Partido Radical en el sexenio y que llega a la Segunda República y la federal. Pero son tres distintas. Y este centralismo de Cádiz no es el mismo que el napoleónico, que el bonapartista de Javier de Burgos y de los moderados. Y bueno, aquí lo dejo. Perdón por haberme extendido. Muchas gracias, profesor, por tu intervención, por ayudarnos a comprender el origen de nuestras instituciones locales y por habernos trasladado efectivamente el carácter avanzado para la época que tiene la reforma durante el trienio liberal en esta materia. Paso ya, sin más dilación, a presentar a los invitados que nos acompañan hoy. En primer lugar, Carlos Daniel Casares, a mi derecha, es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, ha sido concejal del Ayuntamiento de Valladolid durante 20 años. Además, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español y ha sido también asesor parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. En la actualidad es secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. A mi izquierda está José Pascual Martí García, presidente de la Diputación de Castellón, licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad de Valencia. Es catedrático de Filosofía, habiendo sido director del Instituto Peña Golosa de Castellón. En su carrera política, además, ha sido concejal y alcalde de Sueras y presidente de la Mancomunidad Espadán-Mijares. Y, por último, ya a mi izquierda, a mi lado, Núria Marín Martínez, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona. Tiene estudios equivalentes a la Diplomatura de Ciencias Empresariales y es funcionaria del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Empezamos, porque así establece el orden del programa, por Carlos Daniel. Por favor, tienes la palabra. Sí. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento, ¿no?, por haberme invitado a participar en este Congreso Internacional sobre el trienio liberal y muchas gracias a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y para mí es un placer, ¿no?, compartir mesa con buenos amigos, ¿no?, como es Alfredo González, que es el secretario de Estado de Política Territorial, con el cual, bueno, pues trabajamos con intensidad en proyectos, yo creo, de mucho interés para el mundo local, para el municipalismo. Y es un placer, bueno, pues compartir mesa también, bueno, pues con compañeros, ¿no?, de ruta, como es el caso de Núria Marín, presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa Hospitalet, y también con José Pascual Martí García, que es presidente de la Diputación de Castellón. La ponencia de Francisco Garantoña pues ha sido estupenda, lo acabo de decir. O sea, me ha encantado. Estaríamos aquí un montón de tiempo escuchándote porque has hecho una intervención más que brillante, situando básicamente los parámetros de los temas locales, ¿no?, del municipalismo en el siglo XIX, en torno, básicamente en este caso, al trienio liberal y a lo que vino después, ¿no? Por lo tanto, pues oye, enhorabuena y felicidades por la intervención y además por ese trabajo que yo sé que haces, ¿no? Bueno, yo quería dar algunas pinceladas después de haber escuchado al ponente, que ha hecho una intervención eminentemente de perfil histórico. Yo quería un poco conjugar pues las dos cosas. Yo no sé cuánto tiempo tengo, más o menos. Unos 10 minutos. Unos 10 minutos. Pero bueno, yo en principio estamos celebrando el bicentenario, ¿no?, de la creación de las diputaciones. Hemos celebrado recientemente, ¿verdad?, y estoy viendo a Alfredo Galán, al director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, hemos celebrado en Valencia, hace unas semanas nada más, una conferencia de presidentes de Diputación, presidentes y presidentas, y hemos debatido sobre estas cosas, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues para
muchas diputaciones provinciales, pues este año, el año en el que estamos, el 22, el 23 y los próximos, pues son años de celebración. De hecho, en la agenda que tenemos en la FEN, en la Federación Española de Municipios y Provincias, pues tenemos ya una agenda de celebraciones, ¿no? Ya de algunas diputaciones provinciales, ¿no? Bueno, fue durante el trienio liberal, efectivamente, en el que se desarrolló el tímido enunciado de la Constitución de Cádiz, que establecía en su artículo 325 que en cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover básicamente su prosperidad, ¿no? El siglo XIX, y lo ha dicho el ponente, pues fue un siglo convulso, pero un siglo también impactante. Yo creo que es un siglo muy desconocido a nivel político. En el siglo XIX hemos tenido 5 constituciones, ¿eh? Empezamos con lo que fue la Carta otorgada, ¿no?, de Bayona en el 1808, que fue una carta otorgada, no fue exactamente una constitución, pero a partir de ahí, pues, aparece la Constitución del 12, que fue una constitución eminentemente progresista para la época, para el siglo XIX. Seguimos después con la del 37, ¿no?, que fue una constitución progresista inspirada en la del 12. Luego ya entramos en el texto conservador del 45, de 1845, y ya entramos básicamente en el retorno al liberalismo con la Constitución del Sexenio Revolucionario de 1869, y llegamos después a una Constitución que no llegó a nacer, pero que tuvo también valores básicamente de la Constitución del 12, que fue la non nata de la Primera República del año 73, y ya entramos en la canovista del 76, que ha sido la Constitución más larga o que ha permanecido más tiempo en la historia, ¿no? Por lo tanto, el siglo XIX ha sido un siglo interesante, con muchas intensidades, ¿no?, diversas, y de hecho, bueno, en torno al trienio liberal, pues hay que apuntar muchas cosas, lo ha dicho el ponente, pero también, y es lo peor, lo que pasa muchas veces cuando se impulsan determinadas iniciativas, determinados proyectos que merecen la pena, y en este caso proyectos de calado progresista, claro, después del trienio liberal pues llegó la década ominosa, ¿no? Llegó el absolutismo otra vez impuesto por el monarca, ¿no? Es decir, que muchas de las cosas que se habían planteado, muchos de los avances que se habían implantado, básicamente, pues bueno, pues fueron frenados de lleno y muchos de aquellos liberales que habían desempeñado un papel importante, pues tuvieron que ir al exilio, y otros muchos fueron represaliados. Por cierto, en este ámbito, en el Senado, en la Cámara de los Territorios, yo creo que sería bueno el próximo año, en el año 23, se va a producir ya lo que es la conmemoración del Rafael del Riego, que fue básicamente el impulsor del golpe que se dio en Sevilla, en concreto en San Juan, en Cabeza de San Juan, para plantear básicamente la recuperación otra vez de la Constitución del año 12, pues fue básicamente ahorcado en la Plaza de la Cebada, que está muy cerquita de aquí, está básicamente a 800 metros, y sería motivo de homenaje y de reconocimiento a ese papel que desempeñó Rafael del Riego, que acabó, además de haber sido en su momento capitán general de Aragón, fue diputado en el Congreso y acabó básicamente en el cadalso, ¿no? Entonces, yo creo que sería conveniente hacer un reconocimiento en los próximos meses a la figura de este asturiano, porque fue un asturiano nacido en Tineo, ¿verdad?, como otro gran jurista como Flórez, que también fue otro jurista importante del trienio liberal, ¿no? Bueno, decía que en concreto el trienio liberal pues, desarrolló el tímido enunciado del artículo 325, en el que cada provincia pues, básicamente pues, planteaba que iba a haber una diputación provincial, y la finalidad de las constituyentes de Cádiz, bueno, pues básicamente, pues, entre otras cosas, fue crear una organización que eran las diputaciones para promover la prosperidad de las provincias, y básicamente esta iniciativa pues aparece reforzada con un marcado carácter liberal
en las competencias otorgadas a las diputaciones, básicamente en el siglo XIX, intentando avanzar en esa prosperidad. Al otorgarle, entre otras competencias, algunas las ha señalado ya el ponente, promover el cuidado de las escuelas de primeras letras, estableciendo que se paguen con los fondos del común, cuidar de los establecimientos piadosos y de beneficencia y también el fomento de la agricultura, de la industria, del comercio y de la protección de los inventores de nuevos descubrimientos, y en una visión territorial se les encargaba también aprobar el repartimiento de contribuciones entre los pueblos y proponer al Gobierno los arbitrios necesarios para obras nuevas o reparación de las antiguas. Es decir, eran competencias que ya tenían un valor, que tenían básicamente un símbolo importante a la hora de plantear determinadas actuaciones. Bueno, transcurridos 200 años desde el nacimiento de las primeras diputaciones provinciales de régimen común, son 38 las diputaciones que existen en estos momentos, podemos afirmar que aquellos fines para los que fueron creadas han sido superados ampliamente y nuestros gobiernos provinciales siguen promocionando, entre otras muchas actuaciones y competencias, por la educación y la cultura, la actividad económica y el empleo, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la innovación al desarrollo, en definitiva. Lo que persiguen las diputaciones ahora, en el siglo XX, en el siglo XXI, lo que persiguen básicamente también es la prosperidad de la provincia, como proclamó ya la Constitución de Cádiz en 1812. Y quienes conocemos y defendemos las diputaciones provinciales, estamos obligados a decir, y sobre todo a decirlo en voz alta y a decirlo con acierto, que hoy las diputaciones y las otras entidades intermedias, como son los cabildos y como son los consells insulares, traspasan su función competencial para cumplir la imprescindible tarea de articulación del territorio y también de vertebración de los intereses generales de los gobiernos locales. Estamos hablando de un Estado, el que tenemos ahora mismo, que es plural, que tiene una arquitectura constitucional que es compleja y en concreto, en este ámbito, la presencia de las entidades provinciales tiene su importancia. 8.131 ayuntamientos son muchos ayuntamientos, sobre todo cuando el 87% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Estamos hablando de una red fundamentalmente rural. Estamos hablando de eso, de los casi 6.500 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes. Fijaros, hay 5.000 ayuntamientos menores de 1.000 habitantes y más de 1.000 ayuntamientos que tienen menos de 100 habitantes. Por lo tanto, ante esta realidad es importante un proyecto que está trabajando el Ministerio de Política Territorial y en el cual hemos participado activamente desde la Federación Española de Municipios y Provincias, consistente en elaborar un estatuto para los pequeños municipios. Eso es fundamental, eso es un reto que tenemos que abordar más pronto que tarde, sobre todo porque existen muchas preocupaciones dentro del mundo rural y en estos momentos, entre otras cosas, y gracias también a los fondos de recuperación europeos, se están impulsando determinadas actuaciones que tienen que ver con dar impulso a esa España despoblada, que a mí no me gusta llamarla la España vaciada, me gusta más oír hablar de la España de las oportunidades, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha tarea que hacer, hay mucho recorrido por delante, y aquí el papel de las administraciones públicas en su conjunto, empezando por el Gobierno de España, y me consta ese compromiso que existe, y siguiendo también por el papel de las comunidades autónomas y, por supuesto, por toda la red municipalista y, en este caso, las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos, que tienen esa razón de ser. Nacieron hace 200 años, efectivamente, pero en 200 años han pasado muchas cosas, y, entre otras razones, los ayuntamientos pequeños tienen pocos recursos, tienen pocos medios, y una de las tareas más importantes que las diputaciones desempeñan ahora en el siglo XXI tiene que ver básicamente con dar apoyo, con ofrecer recursos, con ofrecer medios, con asesorar adecuadamente a los gobiernos locales, sobre todo los que tienen menos recursos, ¿no? Bien, en principio, la prosperidad que en los momentos actuales estamos saliendo de la crisis sanitaria del COVID y los gobiernos locales han desempeñado un papel fundamental. Los ayuntamientos, sobre todo, los alcaldes y las alcaldesas, con sus correspondientes equipos de concejales y también de los técnicos, los trabajadores municipales, han estado al pie del cañón,
han estado al pie del cañón desde el minuto cero, procurando pues, prestar los mejores servicios posibles a los vecinos y vecinas que viven en los ayuntamientos. Y los ayuntamientos pues, han estado dando el do de pecho y lo han hecho muy bien. Y lo han hecho además con una actitud desde la cogobernanza, colaborando básicamente pues, con otras administraciones públicas, empezando por la Administración General del Estado, continuando también con las comunidades autónomas, participando en todos los escenarios donde se han adoptado decisiones. Y hay dos ámbitos en los cuales los ayuntamientos pues, han estado participando activamente a través de la FEN, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, como es el CECOR, que es el órgano que se ha ocupado de coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad durante el estado de alarma, y también el Consejo Nacional de Salud, que se ha ocupado básicamente bueno, pues de adoptar medidas dirigidas básicamente a toda la población y sobre todo a las personas más vulnerables, impulsando también lo que es el plan de vacunación. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que en pleno siglo XXI, con una pandemia que ha sido quizá la pesadilla más complicada que hemos vivido en muchos años, aquí ya no solamente en nuestro país, estamos hablando de una crisis planetaria, pues los ayuntamientos pues, han dado el do de pecho. Estos ayuntamientos que en el siglo XIX empezaban a tener competencias ya de interés, esas diputaciones provinciales que empezaban también a ponerse en marcha, a nacer básicamente para estar ahí, a actuar básicamente en el marco provincial, los ayuntamientos han demostrado que son piezas fundamentales, que también son Estado, porque lo consagra la Constitución del 78, exactamente igual que las diputaciones provinciales, y en ese marco de actuaciones pues estamos básicamente trabajando. Yo, bueno, pues doy la palabra al siguiente compañero y seguimos ya con la segunda parte. Gracias. Adelante, José Pascual Martín. Pues buenos días a todos y a todas, compañeros de la mesa. Yo quería un poco, ampliando la presentación, porque me parece que es pertinente. Efectivamente, mirad, y creo que debéis estar contentos, porque aquí tenéis ni más ni menos que a la presidenta de la Diputación de Barcelona, que es la Diputación de Diputaciones, y al presidente de la Diputación de Castellón, que es una de las pequeñitas. Pero bueno, pero no solo eso, sino que a la alcaldesa una gran alcaldesa de un gran municipio. Y yo soy alcalde de un pueblo pequeñito de la Sierra de Espadán, en Castellón. Tengo 520 habitantes, porque es algo que muchas veces no se conoce, y como vamos a hablar de inframunicipalismo y de despoblación, me parece que es importante que conozcáis que en Castellón, en 14 pueblos, vive el 80% de la población. Somos 135 municipios, los 121 restantes está solo el 20% de la población, y 99 de esos 135 tenemos menos de 1000 habitantes y 19 menos de 100. O sea que el tema de la despoblación no es solo tema, ¿no?, que también, ¿no?, de la España de las mesetas y tal, sino que también en algo que parece ahí, ¿no?, que es la Comunidad Valenciana, pues en el interior de Castellón también lo tenemos. Y precisamente fue una apuesta importante que lo que sabéis que era normal, y que era normal que el segundo de la lista del partido más votado de Castellón pues fuera el presidente de la Diputación, era siempre de Castellón. Y entonces, una apuesta importante, bueno, precisamente para visibilizar el tema de la despoblación, pues que fuera el alcalde de un pueblo pequeñito el que fuera presidente de la Diputación, y en esas estamos, ¿no? Y efectivamente nosotros desde la Diputación de Castellón, y por eso quería felicitar al Ministerio, a los organizadores, nosotros vemos esto del trienio liberal como una gran oportunidad, como una grandísima oportunidad. Una gran oportunidad porque, bueno, ¿quién de vosotros no ha oído esto de para qué sirven las diputaciones? Si parece que las diputaciones
llevan consigo pues muchos lugares comunes, muchos prejuicios, bueno, muchos estereotipos, y en ese sentido nosotros hemos tomado lo del 200 aniversario como una verdadera oportunidad, y pienso, hacía referencia también Carlos Daniel, pienso que lo están haciendo más provincias y debería ser una gran oportunidad para que las diputaciones, bueno, pues hagamos referencia a ¿qué? A algo importantísimo, que os tengo que decir que a mí me ha quitado un peso de encima. Aquí tenemos a Manuel Chust y a José Antonio Pérez Juan, que nos han hecho un libro, Ayuntamiento de Ayuntamientos, los orígenes de la Diputación de Castellón de 1812 a 1822, porque nos han dado legitimidad de origen. Y eso es importante. Yo sabía aquello desde el Burgos, del 34, y claro, todo eso había llevado a que en el inconsciente, en el imaginario, ¿no?, esté las diputaciones, ¿no?, pues como centralizadoras, como superiores, como distantes, como clientelares, y a veces pues ha habido motivos para eso, desgraciadamente, como una administración que duplica funciones, superflua, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este bicentenario nos da esa gran oportunidad, y nosotros desde la Diputación de Castellón la estamos asumiendo de todas, ¿no? De hecho, casi que estoy saliendo a congreso del trienio por semana, porque la semana pasada ya tuvimos un congreso en Castellón con los dos profesores, con Manuel Chus y con la intervención también de profesoras, ¿no?, de Zacatecas, del otro lado muy interesante, y hacer referencia efectivamente, ¿no?, a que tenemos el origen muy legítimo en la Constitución de Cádiz, viva la Pepa, constitucionalismo, liberalismo, lucha contra el absolutismo, y me parece que esa legitimidad de origen hay que resaltarla, y por eso encantados de estar aquí, y nosotros vamos a hacer de esta oportunidad pues también todo lo que podamos y más para hacerla llegar en definitiva a la ciudadanía de Castellón. Como uno cuando está de aniversario lo tiene que celebrar, pues lo celebraremos, habrá fiesta, jolgorio, elementos lúdicos que también tienen que estar presentes, y elementos de reflexión, y elementos que nos pueden llevar a la otra cuestión que me parece fundamental, y es la que también, ¿no?, por eso estamos hoy aquí, ¿no? Si ya tenemos, y qué bien, esa legitimidad de origen, pues vayamos a la legitimidad de ejercicio, a lo que realmente podemos y estamos haciendo, y pienso que aún se puede hacer más, pueden hacer las diputaciones en el siglo XXI, y qué sentido tienen las diputaciones en el siglo XXI. Y en esa línea, y también lo hablaba antes, ¿no?, Carlos Daniel, me parece fundamental el factum, ¿no?, los hechos, lo que está ahí. ¿Y qué está ahí? La gran fragmentación municipal. La gran fragmentación municipal. Eso es un hecho de nuestro país, que a lo mejor uno teóricamente, hay muchos pueblos, sí, hay muchos pueblos, pero el mío que no me lo toquen, Hay muchos pueblos, pero el mío que no me lo toquen, ¿vale? Entonces, hemos de partir de eso, de esa fragmentación municipal. Y precisamente para hacer frente a esa fragmentación municipal, las diputaciones son absolutamente necesarias. Primero, porque nosotros somos las grandes dotadoras de servicios. Algo que nos legitima es ese dar servicios a los ayuntamientos. Y ahí estamos para dar servicios, y no os hablo pues o ya sabrán de todo lo que hacemos las diputaciones dando servicio a los ayuntamientos, porque dar servicios, pero sobre todo también atender a los municipios más pequeños, porque sabéis que efectivamente, según las leyes, los municipios tenemos muchas competencias, pero esos municipios pequeños tienen muchas dificultades de gestión para
atender a las competencias. Ahí tiene que entrar la Diputación, ¿no? En dotar de capacidad de gestión a los ayuntamientos y, sobre todo, a los ayuntamientos más pequeños. Ahí tenemos una importantísima función que realizar y la estamos, es que se está haciendo, la estamos realizando. Claro, todo eso, y introduzco un concepto que nosotros estamos utilizando muchísimo y me gusta especialmente, todo eso no desde una visión supramunicipal. No queremos hacer cosas para los ayuntamientos, queremos hacer cosas con los ayuntamientos. Por eso, el concepto fundamental de las diputaciones como administraciones intermunicipales. Eso me parece que es un concepto fundamental para las diputaciones en el siglo XXI. Ser gestoras de servicios, pero contando siempre con el ayuntamiento. Y en ese sentido nosotros también, y bueno, yo como habéis visto que soy de filosofía y me gusta todo eso, y Kant y tal, mayoría de edad de los municipios. Me parece también fundamental. Mayoría de edad de los municipios, capacidad que tengan los municipios de decidir. Y en ese sentido, y queremos ir más allá, claro, la subvención siempre tiene un aire, un tufillo de tutela. Y es lo que hacemos, lo estamos haciendo constantemente. Pero claro, cada vez queremos ir más desde de la subvención a la concertación, a que las diputaciones tengan una amplia carta de servicios con recursos técnicos, con recursos humanos, con recursos económicos, y desde ahí se concierte, se contrate con el municipio para que realmente él diga dónde y por dónde quiere ir. Por eso esa idea de intermunicipalidad y de mayoría de edad de los municipios me parece fundamental. Y termino porque yo de esto, claro, soy un alcalde de pueblo, estoy en Madrid, estoy en el Senado. Mirad, para hacer frente a la despoblación es fundamental contar con las diputaciones. Es fundamental. Y os tengo que decir también, ya como estoy aquí, es de reivindicar. No se está contando en los fondos de transformación y resiliencia y recuperación, no se está contando suficientemente con las diputaciones porque podíamos ser los grandes intermediarios con los municipios pequeños. Nosotros lo hemos reivindicado precisamente desde la Federación Española de Municipios y Provincias y se tendría que contar más con las diputaciones y vamos a ver ahí, porque nosotros podíamos ser los grandes mediadores para que los fondos lleguen a los municipios pequeños, a los municipios del interior. Y termino también en otra cita filosófica, me perdonaréis, pero que el gran don José Ortega y Gasset en 1927 escribió un libro muy interesante que se llamaba La redención de las provincias. Y entonces yo esto me lo planteo, la legitimidad de origen, por tanto, de la revolución de las provincias, que así titula Manuel Chust y José Antonio alguno de sus escritos, de la revolución de las provincias a la redención de las provincias. Ortega y Gasset en 1927 ya se planteaba cómo insertar lo local en lo nacional, lo que es más próximo, más inmediato, con lo que es más general y demás, ¿no? Y él daba ahí, sobre todo, el elemento importante de la provincia, que ahí la provincia podía jugar un papel esencial y un papel definitivo. Bueno, pues ahí estamos. Yo pienso que esa redención de las provincias es posible desde esas diputaciones que son intermunicipales, que son administración local. Las comunidades autónomas no nos tienen que tener miedo. Somos con todo el orgullo administración local, con todo el orgullo, casi nada administración local. Somos y queremos ser intermunicipales, desde ahí vertebrar el territorio, porque lo podemos vertebrar, y desde ahí también poner nuestro granito de la arena en la descentralización.
porque todos los poderes más o menos siempre tienden a centralizar. Y en ese sentido, y ahora sí que acabo, lo ha dicho Carlos Juan, tengo aquí al secretario de Estado, por favor, la discriminación positiva administrativa que supone el reglamento de pequeños municipios. Eso lo necesitamos y lo necesitamos ya. Así que muchísimas gracias y nada más. Han pasado enseguida los 10 minutos, ¿eh? Nuria, por favor, gracias. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, como veis, es un placer compartir esta mesa con el ponente que me acaba de preceder, con el presidente de la Diputación de Castellón. Estuvimos hace 15 días en Valencia, también con Carlos Daniel, hablando precisamente, ¿no?, y haciendo esa conferencia, ¿no?, esa quinta encuentro de presidentes y presidentas de diputaciones, precisamente para hablar de los retos, ¿no?, de los problemas reales que nos encontramos hoy las diputaciones y que nos encontramos hoy los municipios, los ayuntamientos. Se ha hablado menos, ¿no?, en esta mesa de los municipios. Yo quiero hacer una reivindicación del mundo local, pero sobre todo también del papel de los ayuntamientos en estos años, ¿no?, en momentos tan complicados y tan difíciles como los que estamos sufriendo y padeciendo. Pero es inevitable y además, ¿no?, tenemos un título que es el Trienio Liberal, 200 años después. Por tanto, hemos de hablar, ¿no?, de esos 200 años que estamos celebrando de la constitución de estas diputaciones. Me ha encantado Francisco Carantoña, no habíamos coincidido. La verdad es que he aprendido muchas cosas que desconocía. Para mí ha sido todo un lujo. También la de compartir con Alfredo, que tampoco habíamos coincidido personalmente, con lo cual, bueno, en todo caso, esos 200 años de historia, ¿no? Yo no voy a hablar de la historia porque creo que mi papel aquí es hablar más del presente. Mi experiencia como presidenta de la Diputación es corta y además ha sido una, como podéis imaginar, ¿no?, en estos años de pandemia ha sido, la verdad es que todo un aprendizaje de qué hace la Diputación y cómo podemos ayudar. Os tengo que confesar que cuando entré de presidenta de la Diputación, a pesar que yo ya había sido diputada, en este caso en la oposición, bueno, tenía la sensación, los primeros, yo no sé si te pasa o no, pero tenía la sensación, los primeros eventos o los primeros encuentros, los primeros actos, que la gente me miraba como, ¿sabéis cuando la familia tiene la tía rica, ¿no?, a la que todos miran y con cariño para ver si, pues bueno, yo tenía esa sensación. Bueno, porque es cierto, ¿no?, que la Diputación de Barcelona es una diputación bueno, que está gestionando un presupuesto importante, alrededor de 1.000 millones de euros, por tanto tenemos una capacidad de gestión importante y lo que nadie sabe, o casi nadie sabe, es qué hace la Diputación. Y ese es, ¿no?, muchas veces lo que se ha comentado, se ha escrito mucho sobre la poca necesidad de que existen las diputaciones en estos momentos. Incluso ha habido partidos políticos que han, ¿no?, en sus eslóganes han ido planteando la necesidad de disolver las diputaciones, y esto siempre pasa hasta que alguien entra en las diputaciones y alguien sabe exactamente lo que se hace en las diputaciones. Y yo tengo que decir que, a pesar de que soy una defensora a ultranza del papel de los municipios, también me he convertido en una defensora de las diputaciones. Los ayuntamientos, y lo decía Carlos Daniel, ¿no?, normalmente hay pocos recursos. En el tema de competencias yo tengo que decir una cosa. Yo no me he encontrado a ningún vecino que me hable de competencias. A mí lo que me hablan es de que tienen un problema y quieren soluciones. Así de claro os lo digo. Nadie sabe, cuando te estaba escuchando, ¿no?, y relatabas un poco los temas que hace 200 años se planteaban, pues bueno, vienen a ser los que se plantean hoy los ciudadanos. Es decir,
bueno, alguna cosita más, ¿no? Pero lo básico, oiga, aquí tenemos que tener pues, las cosas ordenadas, hay que preocuparse de los temas de educación, hay que preocuparse de los temas de salud, tenemos que tener un registro, ¿no?, de las personas que viven en un territorio, tenemos que bueno, tener cuidado de las personas. Eso ahora, ¿no?, podemos añadir pues, la limpieza del espacio común, podemos añadir el alumbrado, podemos añadir los temas de seguridad. Todo esto lo hacemos las administraciones. ¿Cuál es? Bueno, pues cada una lo que le toca. ¿Qué es lo que nos toca o no nos toca? Bueno, pues depende. Depende porque en muchos momentos los municipios hemos tenido que suplir a otras administraciones que tienen la competencia pero que no la ejercen. Y yo como alcaldesa, pues lo he dicho en muchísimas ocasiones, nos hemos encontrado muy solos los ayuntamientos para gestionar las crisis. No estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de las crisis económicas que hemos vivido en el pasado y que los municipios los hemos tenido que afrontar. Con las competencias o sin competencias. Yo recuerdo cuando entré hace unos cuantos años como concejal en el ayuntamiento, nadie hablaba de economía en un municipio. No discutíamos cuál era el proyecto económico que teníamos que impulsar en mi ciudad, en Hospitalet. Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña, 260.000 habitantes, estamos al lado de Barcelona, una acera es Barcelona, la otra es Hospitalet, la otra acera es Esplugas, la otra es Cornellà, por tanto un continuo urbano donde el que viene de fuera nadie sabe si está en Hospitalet, está en Barcelona o está en Esplugas, porque es un continuo urbano, y en el que nosotros como ciudad estábamos abocados a ser un suburbio de una ciudad dormitorio y que gracias a los ayuntamientos democráticos nos ocupamos primero de poner lo básico en mi ciudad, que era el alcantarillado, quitar el barro y poner, ¿no?, aquellos elementos que un ciudadano necesita para vivir y para trabajar, y es lo que hicimos durante los primeros años. Después vino la planificación, después vino el urbanismo pensado y después vino la ambición de tener una ciudad que no solamente durmieran las personas, sino que también pudieran vivir, se pudieran educar, se pudieran formar, pudieran tener oportunidades. Y eso lo hemos hecho desde los ayuntamientos, muchas veces sin los recursos, pero sí con las ideas. Y ahí creo que muchas veces no se tienen los recursos, pero sí que se tienen las ambiciones y que sí que se tienen las ideas. Y para llevar a cabo esas ambiciones y esas ideas hemos de concertar, hemos de sumar y lo hemos de hacer de la mano de las administraciones, de la mano del Estado, de la mano de las comunidades autónomas, que algunas veces están y otras no están tanto. En este caso, las diputaciones siempre han estado ahí, siempre han estado para reequilibrar algunos servicios básicos que tienen que garantizarse en un territorio, en una provincia. En Barcelona, la provincia de Barcelona también es diversa. Tenemos 311 municipios, entre los cuales está la capital, que es Barcelona. No os voy a explicar, en fin, lo que ya podéis imaginar, pero también tenemos poblaciones de 100 habitantes y de menos de 100 habitantes. Por tanto, hemos de, a través de la Diputación, hacer los servicios desiguales para que toda la población, y ese es nuestro objetivo, tire adelante, que ningún territorio ni nadie, ningún vecino ni vecina se quede atrás. Y ese es el papel reequilibrante, ¿no?, que tiene también la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona y todas las diputaciones, evidentemente, ¿no?, que tenemos en este momento. Los retos, y voy ya acabando porque me imagino que a mí me ha sonado una alarma que tenía a las 11:30 y eso quiere decir que el tema ya vamos finalizando. Tú, Alfredo, nos comentabas los retos, ¿no? ¿Qué retos tenemos en estos momentos? Retos tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones. Los ODS, la Agenda 2030, son retos que están ahí, que estaban antes de la pandemia, que continúan estando en estos momentos y además con más urgencia. Tenemos otro reto, que es de qué forma superamos la pandemia.
de qué formas, ¿no?, nos reactivamos. Yo ayer tenía en Hospitalet, ¿no?, unos diálogos con dos grandes profesionales para hablar de cómo no solamente reactivamos económicamente, ¿no?, Hospitalet, sino cómo también reactivamos socialmente la ciudad, porque muchas personas han padecido y mucho después de esta pandemia o durante la pandemia, y ahora hemos de rearmarnos también socialmente. Y otro reto que tenemos, sin duda, y que hemos tenido desde el principio de la democracia y que continuamos teniendo en estos momentos, es la financiación. Tenemos un problema grave de financiación de las administraciones locales. Somos, desde la proximidad, aquellas administraciones que estamos al lado de los ciudadanos, que los escuchamos cada día. Nos preguntabas, la participación es diaria, es salir a la calle. Bueno, este hombre, ¿no?, si me pasa a mí, ¿no?, en una población de 260.000 habitantes, ¿qué te digo yo de lo que piensan los vecinos de este señor? Es que, vamos, sabe lo que piensan, lo que piden, lo que necesitan y cómo está cada uno de ellos también en términos de salud. Por tanto, necesitamos que desde esa proximidad que tenemos los municipios elevemos y que nos escuchen, que nos deis, y te digo a ti, Alfredo, pobre, no te sientas aludido, pero que nos situéis realmente en esa etapa ya de madurez, que ya no somos niños, que ya hemos crecido, que ya hemos superado la adolescencia, que tenemos criterio, que somos adultos, que sabemos bien lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas y que podemos desde el ámbito local, desde los municipios y desde las diputaciones ayudar a que las políticas del Estado puedan aterrizar en todos y cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y de nuestros vecinos. Y con esto acabo. Bueno, terminamos ya. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlos Daniel. Muchas gracias, José Pascual. Muchas gracias, Nuria. Yo creo que después de este bloque ha quedado puesta de manifiesta la importancia de la reforma de la Administración local como una de las grandes reformas del trienio y, además, unas cuestiones que son, como hemos visto en la mesa, más actuales que nunca. Así que, nada más, damos por terminado el bloque. Muchas gracias a vosotros y vosotras por la atención.